Él me decía, así entre dientes, que yo tenía mucha suerte de que él supiera controlarse, porque si no, yo ya estaría en el piso. Con la de toques, me daba en los empeines, así, porque me había portado mal. Tenía prohibido bañarme en el día, tenía que bañarme en la noche cuando los niños ya estuvieran dormidos, y tenía prohibido ponerle seguro a la puerta, porque él tenía derecho a entrar, porque yo era su esposa. Cuando me portaba mal, yo no podía dormir en la cama con él, porque eso era un privilegio. Pues yo ya no quería tener intimidad con él, pues ya era de no es de que quieras. Y pues ya fue cuando me empezó a amarrar, me tomaba fotografías, ya era muy agresivo, me golpeaba mucho en las costillas mientras manteníamos relaciones, me pateaba en las piernas, él sacaba el bastón y me decía, tú decides, yo o el bastón. ¿Cómo les vas a decir que tú les quitaste a su papá? Papá, ay, no te vayas y que no sé qué. Pues dile a tu mamá, ella es la que está rompiendo la familia. Pues yo te dije que regresáramos y tú me dijiste que no. No te voy a devolver a los niños hasta que me obligue un juez y hazle como quieras. Yo ya no tenía mis niños, yo ya no sabía dónde estaban. Yo podía aguantar sus golpes, sus violaciones, sus agresiones, sus insultos. Pero cuando se lo llevó, es horrible ese sentimiento, porque tú sabes que están vivos y sabes que están en un lugar, pero no sabes más. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Me llamo Tania, tengo 37 años y trabajo en una oficina muy aburrida. No, pero qué bendición tener trabajo, ¿no? También. Sí, totalmente. Vienes a hablar aquí a que te escuchen y vaya que te mereces que te escuchen porque te quitaron a tus hijos hace 2 años. Así es. Tu ex, y ni siquiera es ex esposo porque no se quiere divorciar, Así pero es. bueno, tu expareja te robó a tus hijos y no te los quiere devolver. Y no los ves hace 2 años. Hace poco más de 2 años, sí. Entonces, bueno, vámonos al inicio de todo este relato, pero bueno, la premisa es esa. Y creo que vaya que te mereces que te escuchen. Gracias. Y que ojalá, de verdad, deseo con todo mi corazón que este relato llegue a tus hijos, Sí. sobre todo. Si te parece bien, platícanos de cómo y cuándo conociste a esta persona. Uf. Lo conocí cuando tenía 13 años, iba yo en la secundaria y, pues, realmente lo conocí yendo a un local que él atendía y que el local era de su familia, era un local de como de brujería y de cosas así, de velitas y todo eso. Y él lo atendía ahí, y ahí lo conocí porque una amiga y yo entramos ahí y, pues, ya. Es que todo ese relato que me platicaste hace un ratito fuera de cámara es súper, súper interesante. ¿Cómo empezó esa relación estando ustedes tan chiquitos? ¿No? O sea, entonces, si te parece bien, platícale a la audiencia lo que me platicaste a mí. Lo de la mamá, todo. Ah, sí, pues él y yo empezamos a andar, no oficialmente, porque yo no sabía que era su novia, o sea, era como, pues ya estoy saliendo con alguien. Y en un momento él me presentó con sus papás y su mamá específicamente dijo, no, ella no es digna de mi hijo, entonces no merece estar con él. Y a partir de ahí, pues yo fui como la novia secreta. ¿Por qué no eras digna? Que no era digna, porque me vestía de negro, la señora decía que yo era, o sea, que traía pinta de que me gustaba andar con los hombres, para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, me dijo una palabra más agresiva, pero a mí no me gusta usarla, ¿no? Creo que entendemos perfecto qué palabra usó. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues, anduvimos escondidas, la mamá se enteró de que anduvimos escondidas, yo, pues, realmente no le contaba mucho a mis papás, yo me había vuelto muy retraída porque, años antes había sufrido por parte de un familiar directo. Entonces, como este abuso duró 4 años, fue de los 8 a los 12 años, a los 12 años finalizó, a los 13 lo conozco a él y me vuelvo su novia, entonces yo no quería contarle nada a nadie porque yo tenía mucho miedo.
Y una de las cosas que más se me quedaron clavadas en mi cabeza fue una ocasión en la que la señora me increpó en una zapatería. Yo pues, tenía 14 años, iba acompañada con mis papás. Bueno, yo acompañaba a mis papás a comprarle zapatos a mi hermana. Yo estaba ahí sentada como existiendo. Y entró esta señora, pero así como así súper decidida, ¿no? Y me dijo que, yo no tenía derecho a estar, con su hijo, que me pasaba porque lo seguía asediando, porque el discurso que él había manejado era que yo no lo dejaba. O sea, yo era la que estaba ahí como insistiendo en la relación. Y entonces la señora fue con la intención de terminar y pues como de asustarme, ¿no? Mi papá se acercó, amablemente la invitó a una cena al día siguiente. Ella acudió a esta cena y en esta cena ella dejó muy claro que no quería que yo tuviera nada que ver con su hijo porque no era digna y porque ella me consideraba pues una meretriz. Entonces mi papá le dijo, ok, no hay ningún problema, a mí me dijo, no quiero que vuelvas a ver a este chico, ahí se acabó el asunto. Ahí terminó nuestra historia de amor. La hago así porque realmente no, yo nunca supe si era su novia, si había dejado de ser su novia, qué había pasado ahí, ¿no? Oye, Tania, pero hace rato me estabas diciendo que él como que te abrazaba muy fuerte y te lastimaba. Sí, cuando ya estábamos solos, o sea, cuando ya era una relación escondidas, él me dijo que iba a decirle a una chica de su escuela que iba a andar con ella para que su mamá estuviera tranquila, como para que ella supiera que ella tenía alguien más. Y entonces, cuando a mí me veía, me abrazaba muy fuerte, no me dejaba subir a la combi, o por ejemplo, cuando él tenía mucho la maña de cargarme, pero me cargaba y ponía las manos en mi espalda y entonces como que me alzaba y a mí me quitaba el aire. Me dolía, pero yo decía: "Ah, pues igual y eso es normal, ¿no? Igual y así se quiere", ¿no? Entonces, pues yo me aguantaba y como yo siempre fui muy delgada, sobre todo en mi juventud, fui muy, muy delgada, eh, porque, pues, no comía bien. Entonces, a mí me dejaba moreteada la espalda. Y, pues, yo le decía a mi mamá: "No, pues es que fue, no sé, me caí o algo pasó". Y ya cuando me llegaba a ver la espalda, porque, pues, era raro que eso sucediera. Y ya entonces cuando la relación finalizó, que fue cuando la señora dijo: "No, ella no es digna", y shalala, de la visita en mi casa, y nos seguimos como viendo a escondidas, pero de un momento a otro él desapareció. O sea, yo ya no supe nada, el local ya lo atendían otras personas, a mí me dio pena preguntar, y yo dije: "Pues supongo que ya terminamos, ¿no?". Ya, entonces yo continué mi vida, terminé la secundaria, la prepa, empecé a buscar una universidad, encontré un empleo, ya continué yo mi vida como normal. Eh, y luego nos volvimos a encontrar ya siendo adultos. Este reencuentro fue, a través de Facebook, yo por la nostalgia lo busqué, le mandé una carta porque, pues, a mí sí me había quedado como prendida de ese amor, porque fue el único novio que yo tuve formal. O sea, los siguientes, pues, fueron como, pues, es que no, ya después de ahí ya no volví a tener como pareja, tuve una pareja seria con la que estuve, pero como que nunca terminamos o sea, nunca llegamos al matrimonio ni, o sea, solo fue como una relación, no funcionó y pues cada quien por su lado. Pero además el primer amor es muy relevante. Yo creo Sí, que nadie se olvida de su primer amor. aparte él manejaba mucho el que me iba a proteger, entonces, como yo venía de un tema de abuso, o sea, para mí era como, guau, o sea, esos abrazos eran como, prefiero que exista este abrazo que me duele a que mi familiar me siga haciendo lo que me estaba haciendo. Es evidente que ese tipo de cosas marcan toda tu vida. No te definen, pero sí te marcan. ¿Él está consciente de lo que te hacía? Él lo niega, o sea, él dice que no pasó así. Ya. Sí, porque sí en un momento lo confronté, pero él dice que pues no, que no sucedió así como se maneja, que fue algo diferente, o sea, que él solo intentó ayudarme. Ese es como su argumento de que él intentó ayudar. Ah, okey, ayudarte. Ajá, porque yo era una niña fea, entonces, como nadie me iba a hacer caso, él me estaba haciendo ese favor como para que si en el futuro yo no tenía suerte con nadie, pues yo ya había logrado ser mujer. O sea, yo tenía que estar agradecida Guau, gracias. sí. Y nada más como para jugar un poquito al abogado del diablo,
Si acaso él llega a ver esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle? A ese familiar, Ajá. pues en su momento tuve muchas palabras de odio y de resentimiento, pero en este momento yo creo que como sé cómo está su vida, no me alegra como todo lo que ha pasado en materia de salud, porque le ha ido muy mal, pero pues supongo que es una consecuencia natural a lo que hizo. Entonces yo estoy bien, no me rompió tanto como él creyó. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que sepa que no te rompió. Sí, Bueno, y entonces regresamos a, lo buscas por Facebook. sí. Ujú. Y le escribo una carta, él me contesta y me dice que sí es él, que está, pues muy interesado en que nos volvamos a ver. Y para mí fue como tan emocionante, porque no había tenido ninguna relación seria. Bueno, sí tuve una, pero no me gusta mucho hablar de ello porque fue una pérdida que me dolió mucho. Fue una pareja, duramos casi un año y falleció. Entonces, me duele mucho esa relación. Creo que fue una de las relaciones más bonitas que tuve. Me comprendía y yo comprendía, no sé, o sea, era otro nivel. Sus corazones se comprendían. Sí, mucho. Por lo que entiendo, él falleció cuando estabas con él. Ella, sí. Sí, ella siempre tuvo un tema con la apariencia. Entonces, ella desarrolló un trastorno alimenticio, Anorexia, bulimia. anorexia, y después fue muy grave. Ella terminó en el hospital y en un punto le dio un paro respiratorio y su cuerpo ya no soportó. Sí, fue una relación muy dolorosa. O sea, fue muy bonita porque el tiempo que estuvimos o sea, nos llenábamos muchísimo. O sea, el tiempo no existía. Cuando yo estaba con ella no sé, o sea, estaba yo con ella y de repente ya había atardecido, ya había anochecido y no lo sentía. Era ahí, fue algo muy bello. Entonces, muy probablemente ella fue el gran amor de tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí, fui completamente transparente con ella lo fue conmigo y Fueron vulnerables. sí, era maravilloso porque podíamos estar ahí, o sea, podíamos simplemente existir y ella con todas las inseguridades que traía, o sea, no le daba miedo comentarme las cosas ni decirme cómo se sentía y yo de igual manera. Y no sé, o sea, se sentía tan fluida todo, o sea, era como si hubiéramos estado juntas desde siempre, pero solamente íbamos para un año. Entonces, cuando esto ocurrió, a mí me devastó terriblemente. Lo siento muchísimo, de verdad. Gracias. Que más qué fea manera de morirte. Sí, sufrió bastante. Pero bueno, entonces le escribes a tu ex, que no es tu ex esposo, pero bueno, es tu expareja. Sí, yo Para ti es tu ex esposo, ¿no? sí, mi Pero pareja sí es mi ex esposo. Sí, yo le escribo, me contesta y pues yo como interesada de, ay, ¿qué va a pasar, no? La sorpresa me dice: "Estoy trabajando en un lugar que está en el Estado de México", y a pesar de que yo estaba también en el Estado de México, la distancia era como de 4 horas, entonces sí, era de polo a polo. Y me dijo: "Pues si quieres, puedes venir". Y para mí fue así de y pues ya fui, me hice efectivamente 4 horas, platicamos mucho, nos pusimos al día y fue otra vez así como que nunca me pidió ser su novia ni nada, pero como que, pues, otra vez empezamos, nos veíamos seguido. Y ya después, su mamá lo empezó a cuestionar, le dijo: "Bueno, pues ya preséntame a tu novia de la ciudad", ¿no? Yo era la novia de la ciudad. Y no, él no le había dicho que era yo. Y entonces cuando me llevó de nuevo con su mamá, ella estalló, ella le dijo que no, que esa mujer, de manera muy despectiva, no podía entrar a su casa y que si yo entraba, pues él ya no iba a ser su hijo. ay, caray. Porque ella no iba a permitir que alguien como yo
estuviera con él. Y entonces, Porque su hijo es de primera, ¿no? sí, claro, es único Sí. y especial. Digo, no lo dudo, pero pues, para mí ya no. Entonces, me acuerdo que esa vez, como un acto legítimo de amor, me dijo, pues no me importa porque ella me va a recibir en su departamento porque en ese entonces yo ya vivía sola. Y le dijo, y aparte ella va a ser mi esposa. Entonces para mí fue así como, o sea, Wow. sí, yo dije, wow, ¿no? Alguien me está eligiendo por encima de su mamá, o sea, de una figura parental importante, bueno, la madre, ¿no? Y yo, sí, sí, claro, yo te recibo en mi departamento sin problema, ¿no? Pues, adelante, es tu casa, ¿no? Yo en ese entonces, pues, yo ya trabajaba, ya vivía sola, estaba estudiando. Él se mudó conmigo prácticamente después de esa vez. Me dijo que iba a conseguir trabajo, pero, pues, ahí con calma, ¿no? Porque, pues, el trauma de haber dejado a la familia y todo eso, pues, lo había golpeado fuerte. Entonces yo: "Sí, sí, pues, sin problema", ¿no? Y yo en ese entonces trabajaba con un abogado penalista, porque, pues, me quería empapar todo lo que yo quería de mi carrera. Entonces estaba trabajando con él y todo, y pues ganaba apropiadamente para mi edad y el tiempo ganaba bien. Estabas estudiando criminalística, ¿no? Sí, Y criminología. criminología fue más adelante, pero primero es que en ese entonces sí estaban muy separadas las carreras, o sea, era como muy Ok. claro licenciatura en criminalística o licenciatura en criminología, no son lo mismo y son diferentes. Pero necesitas saber de las dos, ¿no? Sí, Al claro, final. sí son como Van juntas con pegadas. en algún momento tienes que estudiar ambas. Ujú. Entonces, pues yo estaba con este abogado y poco a poco me iba diciendo como es que esa carrera no creo que sea buena idea, esa no es como para una dama, tú eres como, o sea, fíjate, tú puedes ser fuerte en otros sentidos, ¿no? Y para mí el tema de la fragilidad en la mujer era complicado porque, pues, yo no me consideraba frágil y yo no quería ser frágil, porque ser frágil para mí era significado o sinónimo más bien de eres débil, cualquiera puede abusar de ti. Y como yo ya no quería que nadie abusara de mí, yo decía: "No, yo como frágil", ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, él como que, quería manejar mucho este tema de: "No, pero déjame protegerte", y yo y todo. En su momento yo le dije: "Yo no soy de la idea como de formar una familia sin tener la certeza de algo para el futuro, un buen empleo, una buena posición, una casa", porque, pues, a mí me gusta la estabilidad, me gusta mucho la certeza. Entonces, yo vivir sin la certeza de algo es muy complicado. Y él me dijo que sí, que no había problema, pero que en su plan de vida estaba formar una familia. Y yo le dije: "Okey, igual y sí, pero ahorita es muy acelerado, o sea, apenas estamos empezando, o sea, no es como una buena idea, porque vivimos en un departamento muy pequeño, eh, pues, yo a lo mejor sí tengo trabajo, pero, pues, si lo pierdo o ya no estoy por el embarazo, ¿qué va a ocurrir?", ¿no? O sea, y él me dijo que no me preocupara, pasó el tiempo y a pesar de que teníamos relaciones y de que yo era muy insistente con el tema del preservativo, terminé embarazada. En un viaje en el que lo incluí, yo ya tenía programado este viaje con mi familia, meses antes, lo incluí, obviamente, pues, mi papá y yo le pagamos todo porque, pues, él no estaba incluido. Entonces, por amor, nos lo llevamos, lo incluimos en todo, y al regresar, yo me sentí rara. Llevaba meses con él en la relación, o sea, viviendo juntos. Yo me siento rara, me hago la prueba y sale positiva. Y entonces para mí fue como un shock porque yo dije: "¿Qué voy a hacer?". Porque además estabas chavita, ¿no? Claro, yo seguía estudiando y estaba trabajando, o sea, yo apenas estaba iniciando carrera en lo que me gustaba, apenas estaba iniciando, pues, tener un buen sueldo y, pues, iba a haber interrumpido. Entonces, yo recuerdo que cuando yo vi la prueba, estuve muy indecisa porque yo dije: "No sé qué es lo mejor". Pero cuando yo le comenté a él, para él, o sea, él se le iluminó la cara, no sé, o sea, fue de verdad, creo que es de las únicas veces que lo vi genuinamente feliz. Y entonces, como mi familia, bueno, familiares, no de mi círculo directo, sino como familiares, parientes y personas a mi alrededor, siempre fui la rarita. Entonces,
cuando yo estaba embarazada y luego de un güero, no, pues el premio gordo. Y entonces a mí me dijeron, no, o sea, aprovecha, o sea, deja la escuela total, ¿no? Y el trabajo, o sea, fíjate, o sea, te está haciendo caso un güero, ¿no? Ay, no, eso qué horrible, ¿no? Y pues yo estoy prieta, No. entonces, pues era un logro, ¿no? A nivel sociedad fue un logro. Claro, porque los güeros son superiores, ¿no? Ajá, sí, pues es una raza superior. Entonces, pues ya, yo continúo con el embarazo como por esta presión. Y en el tercer mes ocurre algo que yo no me esperaba, a pesar de que había leído mucho. Yo no me lo esperaba. El cambio significativo que yo tuve en mi cuerpo fue de verdad asombroso. O sea, el embarazo es un tema, no sé, o sea, yo tuve tantos cambios y hubo un momento en el que era tanto el cariño y el amor que yo sentía así como que yo estaba irradiando y era por el bebé. Y me recuerdo que en al final del primer trimestre, cuando se movió por primera vez, o sea, que yo sentí el movimiento fue, ay, no, fue la cosa más bella que me ocurrió. De verdad fue, o sea, yo no lo podía creer y me enamoré completamente del proceso, yo me cuidaba mucho. Yo fui mamá burbuja. O sea, yo era así como de, nadie me toque, ¿no? Okay. Sí, o sea, esto es valiosísimo, ¿no? Nadie me toque. Y continuó el embarazo, él estaba extasiado, ¿no? Por el tema de la familia. Tuve a mi bebé, tuvimos un poco de complicaciones cuando nació, porque, híjole, se vive un tipo de violencia obstétrica horrible en los hospitales en México. Yo, pues, era mamá primeriza, yo llegaba con mucha ilusión, nosotros no queríamos saber qué género tenía. Y entonces cuando entro, primero me regañan, ¿no? Yo llego y primero me regañaron porque, pues, no iba lista, porque no llevaba papel de baño y chanclas y todo, pero yo no sabía, ¿no? Ya fueron a comprar todo y así, y me pasan a revisión, y el médico así con cero tacto, es así como de: "Va a sentir una molestia", ¿no? Y yo, No, sí, bueno. esa molestia no fue una molestia, fueron muchas al mismo tiempo. Y luego ya está con el ultrasonido y me dice, quédese quieta, no se mueve, ¿no? Y yo estaba temblando, estaba emocionada, nerviosa, o sea, muchas emociones, ¿no? Hay aglomerados. Y de repente le dije: "Ay, este es nuestro primer bebé, no queremos saber qué es, queremos que sea sorpresa como a la antigua y que no sé qué". Y me dice: "Ajá, sí, bueno, su niño está bien". Y yo, Ay, no. parece algo tonto, pero No es tonto. es así como, Yo tengo una amiga que con su tercer hija, bueno, tiene 2 niños y una niña, pero con la tercera ya no quisieron saber, porque es que te llevas tan pocas sorpresas en la vida. y esa es una de las cosas bonitas que sí de verdaderamente quieres la sorpresa. Entonces, este doctor, después de que lo arruinó, ya salí y le dije: "No, pues es niño", ¿no? Él estaba, o sea, guau, ¿no? Y a mí me hicieron bajar a expulsión 4 veces. Yo entré un sábado en la mañana, me bajaron ese sábado en la noche, me volvieron a regresar, el domingo me bajaron otras 3 veces. Yo no grité porque a mí mi mamá me dijo: "Si tú gritas, no te van a hacer caso". Pero en un punto, del domingo, ya en la noche, yo ya me empecé a sentir muy mal, sudaba mucho, o sea, yo sentía que algo no había normal, pero Pues es que ya estaba peligroso. me vuelven a subir, de nuevo a mi cama, y todo el lunes yo ya me sentía mal, tenía muchas náuseas, o sea, yo ya me sentía mal, y yo dije: "Algo no está bien". Me vuelven a bajar, expulsión, regañándome, ¿no?, todo el tiempo. Y ahí ese lunes, yo viví una de las experiencias más feas con todo el personal médico, y no fue con mi hijo. Estaba yo en mi camilla, y a 2 camillas de distancia de mí estaba una chica de no más de 13 años, de verdad, era una niña, o sea, se le veía la afección. La niña estaba gritando horrible, porque el dolor de una contracción y ya del alumbramiento es horrible, son dolores terribles. Y ella ya les gritaba que por favor ya lo sacaran. Y las enfermeras de verdad de meretriz no la bajaron, de que muy contentita y con el novio y que no sé qué. Me dio mucha frustración porque me remontó a cuando yo era niña y a la
sufrí con mi primo y yo dije, ¿qué tal si ella es una víctima? Y de hecho las probabilidades de que más bien esa criatura haya sido víctima son altísimas. Pues claro, es una niña y cualquiera que se haya involucrado con ella, pues es un pedófilo, ¿no? Entonces, total, después de la regañiza que le metieron, la niña pudo tener a su bebé, o sea, ella cayó crítica porque pues, se desmayó, perdió el conocimiento, ya la subieron y yo ya no supe más de ella. El lunes en la noche pasa un doctor, me toca, así, en la panza, me hace el tacto igual, nada delicado. O sea, llevabas 3 días en labor de parto, qué barbaridad. Y recuerdo que ya al final, o sea, yo ya ni me quejaba, yo era así como de ya hagan lo que quiera yo. O sea, yo ya estaba muy cansada, se me habían reventado los vasos, de repente me daban dolores muy fuertes en el pecho, pero yo dije, igual es normal porque es la primera vez. Y yo preguntaba y me decían, es normal, es normal. Entonces el médico me ve y les dice, no, esta mujer nunca lo va a poder tener natural. Tiene el cérvix súper angosto. Súbanla al quirófano. Eso fue a las 9:30. En lo que hacen el papeleo y todo, a mí me suben como 9:45, 9:50, entro al quirófano, me preparan rapidísimo, a las 10, 12, sí, entre 10, 12 y 10, 15, nace mi bebé. Ya escucho el llanto, le veo sus dedos, que esté completo y todo, le checo que su pulserita diga mi nombre. No lo puedo abrazar porque a mí me tenían atada como Cristo. Se lo llevan y yo perdí el conocimiento. Y de ahí me dijeron que me dio un paro cardíaco. Yo ya no supe porque yo desperté ya en recuperación en otra sala conectada, así, estaba toda conectada. No era mi cuarto, o sea, no era la cama donde me habían dejado, estaba en otra sala. Me había dado un paro cardíaco y me reanimaron. Y ya cuando me recuperé, lo primero que dije, yo quiero ir a ver a mi bebé, pero no me permitieron pararme porque pues estaba toda así, tenía todo conectado y así, los chupones que te ponen y todo. Ya cuando logro ir a ver a mi bebé, me paro, voy, porque yo, o sea, yo necesitaba saber que estuviera bien, porque ya no lo había visto en tantas horas. Entonces me paro en la madrugada, porque ya me pasan otra vez a piso y todo. Yo calculo, no sé, que eran como 5 o 6 de la mañana, me paro a verlo y de repente me siento así como muy cansada y yo dije, me van a regañar. Entonces me regreso rápido a mi cama, bueno, rápido entre comillas, porque pues está recién operada. Y me subí como pude a la cama, pero como a las 7, que era el cambio de guardia, destapan y yo así estoy llena de sangre porque me descosí No manches. por haberme parado a ver a mi bebé. Y entonces así yo estaba toda como el señor Burns, así. Ya estoy toda abierta y todo, me volvieron a coser ahí sin anestesia. Llegó una doctora, vio, se iban a venir las visitas a las 10 de la mañana y dijo, no da tiempo de meterla a quirófano. Y me dijo, pues lo siento mucho, señor. Así me cosió ahí, así sí, no fue un dolor. Ay, no, qué bruto. Ya, cuando por fin me dieron de alta con mi bebé, yo tenía 4 días, estaba amamantando a mi bebé. Yo para mí era así como de, bueno, ya, pasamos lo peor, ¿no? Pues no, estoy amamantando a mi bebé y él llega por atrás y me da un beso en mi cabeza y se pone y me dice, te tengo que confesar algo, porque hice una travesura. Yo así con mi bebé de 4 días de nacido. Bueno, ya llevaba 6, parece, entonces ya llevaba 6 días de nacido. Y yo así, ajá. Y me dice, yo sabía que tú querías ser mamá, nada más necesitabas un empujoncito. Ajá. Entonces, pues por eso perforé los condones. Pero ve, todo salió muy bien. Y yo en ese momento sentí un trago amargo en la garganta y me arrepentí rápido porque yo dije, le va a hacer daño la leche a mi bebé. Si me enojo, si me altero, si grito, mi leche le va a hacer daño. Yo nada más respiré y le dije, ok, de acuerdo. Seguí amamantando a mi bebé, lo acosté. Las siguientes 2 leches me las tiré porque sí me enojé muchísimo, pero ya no lo confronté ni nada, porque yo dije, estoy amamantando. Y si yo me voy a estar enojando con él, toda esa leche la tengo que tirar, porque le va a hacer daño a mi bebé. Y entonces ya yo me seguí, continué, él estaba pues emocionadísimo porque era papá y todo, y shalala.
yo le empiezo a comentar que voy a reanudar mi carrera, que voy a reanudar mis cosas, que quiero empezar pues otra vez, ¿no? Como a reintegrarme al tema del sistema educativo. Y vuelve a salir embarazada. Y entonces esta vez sí lo confronté, ¿no? Porque sí le dije, oye, me dijo, pues, o sea, bueno, sí, pero yo creo que tienes razón. Me dice, porque en mi plan de vida está tener un hijo, no 2. Me dice, entonces sí. Me dice, yo creo que me dice, y yo fue así como de, o sea, no soy, o sea, ahí en ese punto yo dije, no soy tu incubadora. No soy como tu objeto que dices, ya no me gustó, lo voy a regresar, ¿no? No soy una compra en línea, o sea, no, bueno, en ese entonces no existía tanto eso, ¿no? Y entonces a mí me dio tanto coraje, yo dije, no, querías una familia, ¿no? Pues ahora yo lo tengo. Todo el embarazo él le llamó el producto. No fue el bebé, mi bebé, nuestro bebé, fue el producto, el feto o la cosa esa. Y entonces de repente agarraba a mi hijo mayor y le decía, vete mi amor, vamos a jugar en lo que tu mamá se arregla con su cosa esa. Yo con 6 meses de embarazo, una panzototota que se me hizo y pues apenas podía caminar. Hubo un momento en el que pues yo ya estaba mal porque me decían los médicos, es que tu anterior embarazo tuviste un paro. Tienes que tener mucho cuidado, no te puedes alterar, no te puedes estresar, no nada. Yo con la atención al 1000% porque pues yo traía un producto que no era bienvenido por el papá, o sea, era muchísimo. Total, logro llegar a final del embarazo, afortunadamente. Me internan porque yo entré con arritmia de ese segundo embarazo, porque cuando estuve yo embarazada de este segundo bebé, las relaciones íntimas fueron muy agresivas, con la firme intención de que yo tuviera un aborto. Entonces era muy agresivo. Yo de repente le decía, no, es que me estás lastimando mucho. No, pues tú querías, ¿no? Así, o sea, yo muchas veces le pedí que parara, muchas veces le dije, no quiero tener relaciones porque yo sabía que iba a ser muy agresivo y él me dijo, no, pues es que esto es lo que hay que hacer. Entonces, no se logró que tuviera yo un aborto. Entró al hospital, entró con arritmia y me dicen, tiene que escoger porque muy probablemente arriba hasta lo vamos a poder salvar una vida. Y entonces yo firmo para que salven al bebé. Yo firme en el hospital para que lo salven a él, le den atención a él y a mí me dejen, yo no tengo problema. Subo al quirófano de emergencia, yo ya no entré ni a camilla, ni al cuarto, ni a espera, nada, o sea, yo subí directo a quirófano. Me cortaron mi ropa, me hicieron la cesárea, lo sacaron, a mí me cosieron, me dejaron horrible, ahí se ve todo así en el abdomen. Y también me fui, pero recobré la conciencia. Y ya logramos salir a tiempo y todo, pues yo iba como muy mal, intenté amamantarlo muchas veces, pero yo traía como mucho cansancio como generalizado. Y me decían que era justo porque pues mi corazón había estado sometido a muchísima presión, a muchísimo estrés y entonces era normal que yo me sintiera tan agotada, pero no me podían medicar por el tema de la leche. Me dijeron, podemos medicarte, pero no puedes amamantar a tu bebé. Y yo dije, no. No, yo prefiero morirme amamantándolo, ¿no? Y me dijeron, ok. Entonces, yo no recibí medicamento justo por esta razón. Yo seguía amamantando a mi bebé normal y todo, y íbamos a sus citas médicas y todo. Y a los días, él me dice que lo va a aceptar, o sea, al bebé, al segundo bebé, pero con una condición. Él le tenía que poner el nombre. Y teníamos que abrir la relación porque yo ya no estaba cumpliendo con mi papel como esposa. Entonces, como yo estaba siendo deficiente en la cama, en la alcoba, pues él tenía necesidades como hombre. Y yo le dije que sí. Porque yo dije, bueno, pues tiene razón, yo no estoy cumpliendo. El error soy yo, o la que está mal soy yo. Abrimos la relación. Pues yo recién tecida con mis bebés y todo. Yo sufrí otros tipos de violencia mientras él estaba
disfrutando. Y me acuerdo que mi segundo bebé salió muy güerito. Y entonces a mí constantemente me cuestionaban si sí era la mamá, porque pues bueno. Y ya de ahí, una vez me detuvieron en el seguro cuando fui a vacunarlo, no me dejó salir seguridad porque pensaron que me había robado el bebé de mi patrona. Ay, no, qué barbaridad. Y él tuvo que llegar con los papeles de alumbramiento diciendo que él es el papá, y ya cuando él llegó dijeron: "Ah, ¿es su hijo?". "Sí". "Ah, muy bien, ya se puede ir". No, qué barbaridad. Sí, y pues ya de ahí como que continuamos con el matrimonio. Después él me dijo que se sentía muy estresado porque vivíamos muy cerca de mi familia y tenía yo que buscar un domicilio lejos, para poder, crecer como matrimonio. Entonces empiezo esta búsqueda. Él me dice que él no tiene por qué involucrarse porque, pues, él es el hombre, y como yo soy muy buena con este tema de ser la secretaria, pues, que yo me encargue. Me encargo de todo, encuentro una casa, que está en medio de la nada, y me dice: "Okey, sí", firma y todo, nos mudamos ahí, así casi, casi en cuanto dijimos: "Pues sí, nos agrada esta casa", a la semana ya nos estábamos mudando. O sea, él ya le urgía irnos de donde estábamos. Y cuando nos mudamos a esa casa, él se transformó completamente. Yo me acuerdo que en la primer casa en donde estábamos, él cuando se enojaba bufaba mucho. Y él me decía, así entre dientes, que yo tenía mucha suerte de que él supiera controlarse, porque si no, yo ya estaría en el piso. Y entonces, él se salía y le pegaba a la pared y ya regresaba como, o sea, pero él se salía siendo una persona y entraba siendo otra. O sea, él se salía así como rojo, así con las venas marcándose, o sea, de verdad era, o sea, él se descolocaba por completo. Y cuando regresaba era así como de: "¿Y qué vamos a cenar, mi amor?". Así. Y yo Como dije Doctor Jekyll y Mr. Hyde. sí, justo. Entonces, yo decía: "Pues está medio raro, pero, pues, si es una manera en la que él puede sacar su coraje, no es lo ideal", pero yo muchas veces le decía: "Oye, yo creo que sería buena idea que tú tomes terapia". "No, no, 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 esa gente jamás podría comprender mi complicada cabeza. Yo soy otro nivel", ¿no? Y bueno. Entonces, cuando nos mudamos a esta casa, las explosiones de ira eran muchísimo más elevadas, ahí ya no le importó romper puertas, romper ventanas, romper espejos, romperme ropa. A mí me rompió mucha ropa porque me decía que esa ropa era de meretriz. Entonces, él tenía que verificar que la ropa que yo me pusiera era de una madre ejemplar. Entonces, empezó él a elegir qué ponerme, cómo maquillarme, yo no podía traer el cabello suelto porque eso lo hacían las sexoservidoras. Yo no podía maquillarme porque, pues, ¿para qué? O sea, ¿a quién quería estar conquistando? No podía salir de casa sin él y tampoco podía hablar de nuestro matrimonio porque eso era algo cerrado. No podía hacer nada. Entonces, yo dije: "Pues, bueno, pues ya estoy metida en esto, ¿no? Pues ya, ni modo que qué". Y ya, continuamos ahí todo, no tardó mucho para que, pues, la relación se fracturara de manera irremediable, ya peleábamos mucho, llegó un momento en el que a mí no me dio miedo enfrentarlo, pero cuando yo lo enfrenté es cuando empezó un nivel de que hasta ese momento yo decía: "Agresión son golpes", pero no. Me acuerdo que él es muy fanático del equipo táctico. Entonces, en una Navidad él pidió que le regalaran, bastón táctico y la esta de la de tocas. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo me portaba mal, o no hacía algo que él había probado, con la de toques, me daba en los empeines, así, porque me había portado mal. O luego me estaba bañando y iba, y si me estaba bañando con agua caliente, me echaba agua fría en los pies, y si me estaba bañando con agua tibia, me echaba agua caliente, muy caliente en los pies. O sea, era
Era muy complicado. Tenía prohibido bañarme en el día, tenía que bañarme en la noche cuando los niños ya estuvieran dormidos y tenía prohibido ponerle seguro a la puerta porque él tenía derecho a entrar, porque yo era su esposa. Y muchas veces yo me estaba enjabonando y me sentía rara y volteaba y él estaba así, con el teléfono. Y él me decía que era porque, pues él no podía dejar de verme. Entonces, cuando estaba en el trabajo, a veces me veía y pues para animarse en el día. Me acuerdo que algo que se me quedó muy grabado y ahorita me da risa, en su momento me dio mucho coraje, pero me acuerdo que fuimos una vez a Sam's y vimos una alfombra negra y me dijo: "Mira, del color que te gusta". A mí siempre me ha gustado mucho el negro. Y le dije: "Sí". Me dijo: "Pues llévatelo, yo te la compro". Y pues esa alfombra se convirtió en mi cama. Cuando me portaba mal, yo no podía dormir en la cama con él porque eso era un privilegio. Entonces, si yo me portaba mal o hacía algo que no le gustaba, yo perdía el privilegio de dormir en una cama. Tenía que dormir ahí, a los pies de la cama, en esa alfombra negra, porque tenía que entender mi lugar. Entonces, yo en su momento no sabía que todo esto era bien. O sea, para mí eso era como normal. No lo decía porque, pues, todos los matrimonios llevan su matrimonio a puerta cerrada. Entonces, para mí era como normal. Yo decía: "Pues igual y esto ha de pasar con los vecinos", ¿no? Hubo muchas otras cosas, había ocasiones en las que yo, por ejemplo, decía: "Me siento mal", porque yo sufro de migrañas y de la ciática. Entonces, de repente me daban migrañas o me daba ciática y yo me quería acostar, y me decía: "Bueno, yo me hago cargo", pero era de verdad una pesadez impresionante y él cocinaba. Y entonces, cuando a mí me servía de comer y me decía: "Anda, cómetelo, cómetelo ya". Yo le decía: "¿Por qué? ¿Tiene algo?". "No sé, tal vez, cómetelo". Y entonces, esas veces que yo no comía, él se enojaba porque decía que se había esforzado en vano, tiraba la comida a la basura, y luego me decía: "A los niños también se van a quedar sin comer por tu culpa, porque tú no quieres comer". Pero, pues, a mí ya me había metido el gusanito de qué tal si envenenó la comida, ¿no? Pasó. Ya en un momento el matrimonio fue insostenible. En el 2017 yo dije: "Ya no más". O sea, ya no puedo, ya esto tiene que acabar. Y entonces, como yo sabía que no me podía separar de él, porque cada vez que peleábamos, él me decía que no iba a volver a suceder, que iba a cambiar, que ahora sí iba a mantener un trabajo, porque él cambiaba mucho de trabajo en trabajo, no duraba mucho en un trabajo, que ahora sí le iba a echar ganas y shalala. Y era siempre lo mismo, o sea, me decía eso, se portaba bien, luego otra vez venía la y luego así, ese círculo. Y en el 2017 yo abrí una página de Facebook que sigue activa, ahorita ya con otro nombre, y ahí yo empecé a escribirle cartas larguísimas sobre lo que yo sentía, cómo me sentía, lo ahogada que estaba en el matrimonio, que yo no me sentía apoyada, que me sentía inútil, porque él me marcaba mucho, cuando él me quería lastimar así muy fuerte, me hacía énfasis en que yo era una criminalista fracasada, que yo no había logrado hacer nada con mi vida, que ahí el único que podía lograr algo, que era algo, como, pues, que porque tenía un empleo, era él, que pues yo no podía estarme quejando porque pues yo nada más había servido como para parir y ya eso era lo único bueno que había tenido con él. Y que era gracias a él realmente, ¿no? Porque yo ni eso había sido capaz de hacer. Entonces, a mí me lastimaba mucho ese tema y en el 2017 yo empecé como a desprenderme emocionalmente de él. Y entonces escribía mucho en esa página, escribía mucho, él nunca leía, ¿no?, las cartas. Yo luego le decía: "¿Sabes qué? Te escribí algo". "Ay, sí, sí, tus fregaderas tú me escribiste", ¿no? Así él minimizaba mucho todo ese tema. Y para el 2019, uy, híjole, ese fue un año, estuvo fuerte. Ese año, empezaban las explosiones más fuertes. Para ese punto, pues, yo ya no quería tener intimidad con él. Eh, Empecé a disminuir la actividad en el 2017.
como que empecé a tomar mucha distancia entre un encuentro y otro en la alcoba. Yo me hacía la dormida, o me dolía la cabeza, o me cargaba de qué hacer. Entonces, cuando él ya estaba arriba acostado y me decía: "Ya súbete", y yo: "No, no, no, es que tengo que lavar eso, no, 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 es que tengo", o sacaba todo del refri para hacer así mucho reguero en la mesa, y yo decía: "No, es que tengo que lavar el refri". O sacaba todo de la alacena y decía: "No, es que tengo que organizar porque escuché un ruido, a lo mejor tenemos un ratón". Y él decía: "Ah, no me voy a meter", ¿no? Y entonces él se subía y yo prefería estar limpiando hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y ya subía, ya estaba dormido y ya, me acostaba así, ya me dormía y ya no hacíamos nada. Pero eso no me funcionó mucho porque 2 años después, pues ya era de: "No es de que quieras". Y pues ya fue cuando me empezó a amarrar, me tomaba fotografías, ya era muy agresivo, me golpeaba mucho en las costillas, mientras manteníamos relaciones, me pateaba en las piernas, Bueno, mientras mantenían relaciones o mientras abusaban de ti, más bien. así. Yo me acuerdo que algo que hacía mucho, él sacaba el bastón y me decía: "Tú decides, ¿yo o el bastón?". Y el bat, pues, estaba grueso, o sea, era como así, y estiraba, pero era, o sea, era un material durísimo. Entonces, yo decía: "No, me va a destrozar por dentro". Y me acuerdo que muchas veces cuando llegaba a amarrarme o así, llegaba el punto en el que yo ya quedaba en el piso de, pues, de toda la situación, y ya en el piso me pateaba mucho en el abdomen, y me decía: "Por si en algún momento me quieres dejar, ya no puedas tener nada con nadie". O sea, que yo no me pudiera embarazar de nadie más. Me pegó mucho en el vientre para, pues sí, para dañar mi matriz y evitar que yo, si quería tener otro embarazo, pues no, no iba a ser posible. Resultado de estas violaciones, tuve un tercer embarazo, eh, que no se dio, porque porque justo ahí sí logró a través del sexo agresivo que perdiera a la bebé, iba a ser niña. Y yo me acuerdo que yo le dije que me sentía muy mal, yo ya estaba empezando a sangrar así, pues, bastante. Y me dijo que ese era mi problema, que no se iba a levantar. Él se acostó, prendió la tele, puso una serie y ya era noche, me acuerdo. Entonces, yo levanté a los niños, me cargué a uno en la espalda, uno enfrente, así yo iba sangrando, bajé las escaleras, le toco a mi vecina y le digo: "No está mi marido, pero yo tengo que ir al hospital". Entonces me recibe a los niños, subo, su esposo creo que tampoco estaba, pedimos un taxi, subo, llego a la clínica, yo ya bajo del taxi, pues, gateando prácticamente, me hacen un legrado, me dan de alta al día siguiente porque yo me puse loca, yo les dije: "Yo no me quiero quedar aquí", porque ellos querían que estuviera en observación. Yo les dije: "No, mis hijos están solos, entonces yo no me puedo quedar aquí". El doctor me dio medicamento y me dijo que si volvía a tener, de nuevo mucho sangrado, regresara, pero que lo recomendable es que no me fuera. Yo le dije: "No, yo no me puedo quedar". Me fui, ni me tomé el medicamento, creo que hasta se me olvidó ahí en el hospitalito. Regresé, vuelvo a pasar a los niños a la casa, me dice mi expareja: "Ah, ya terminó tu show". Y, pues, yo realmente no pude llevar a cabo el duelo de esa pérdida, porque me cargó de quehacer, me cargó de tareas, y luego me dijo que, pues, él quería llevar a su trabajo, y comida. Entonces, yo me acuerdo que esa vez cociné mucho, yo no me podía acercar a la estufa porque acababa de tener un legrado, pero me dijo: "No, pues, es que ese es tu problema, tú tienes que cumplir". Y entonces ahí estuve cocinando, afortunadamente no me pasó nada, se llevó sus cosas, le hice muchos burritos. Entonces, ya él se llevó eran como 80 burritos, ya se los llevó y todo, y pasó, pero él empezó a ser como muy agresivo, me humillaba mucho, me veía feo, me azotaba, por ejemplo, yo le servía el plato y me decía: "Recógeme ya", o así, o sea, me hablaba muy despectivamente. Y cuando bajaban los niños o así, él, te digo que se transformaba, o sea, conmigo era así como que: "Apúrate", o sea, era muy agresivo. O luego pasaba y me pegaba o me empujaba
Y hola chicas, ay, y vamos a salir, pero hay que pedirle permiso a mamá, ¿podemos? Y ¡Qué miedo! yo era así como de, claro, sí, sí, mientras, y decía, sí, así aprovechamos y mami termina sus quehaceres, ¿verdad? Porque cuando regrese ya todo tiene que estar terminado, ¿verdad? Y yo, claro, sí, sí, todo va a estar impoluto cuando vuelvas. Entonces él se iba con los niños a jugar al parque y pues yo en friega, ¿no? Con todo, yo decía, no, porque si no termino ahorita, va a venir una gota. Y había veces en las que llegaba, se enojaba y yo decía, viene una gotita, o sea, me va a pegar. Y no me pegó. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Se me va a acumular con la otra? Y pues no. O sea, yo como que ya había normalizado que si había hecho algo mal, me iba. Pero cuando no lo hacía me daba más miedo, porque yo decía, la segunda va a venir el doble de fuerte. Y entonces yo lo provocaba para que se enojara y entonces ya íbamos como alineados con la golpe del día, ¿no? Y, o sea, ahorita ya lo cuento así, pero de verdad era, pues sí, yo tenía un calendario, de verdad, literal, tenía una libreta en donde apuntaba, ¿no? Que ese día me había enojado y que yo le debía que me pegué ese día porque me había portado mal. Entonces en esa libreta yo tenía anotado todo. Y ya, no sé, como que en un punto me volví adicta al maltrato también, porque yo decía, es que si no me está pegando lo suficiente es porque ya no se está, pues sí, ya no le importa la relación. Eso era lo que yo pensaba. En ese mismo año, en el 2019, me empieza a decir que él ya está muy cansado de ser papá y y pues que igual y renuncia, pero esa fue como una idea, nada más. Yo en ese entonces trabajaba como fotógrafa. Y como trabajaba como fotógrafa en un pueblo, pues ahí las fiestas son, eran 2 días, 3 días. Y a mí me decían: "No, tienes que filmar todo". Entonces, yo me llevaba como 4 baterías de la cámara, porque se me acababa una tras otra. Y, pues, filmaba 2 días de pachanga, ¿no? Entonces, yo llegaba muertísima, o sea, yo llegaba toda enlodada, tierra, las cámaras tenía que hacerles limpieza profunda, desarmarlas casi, casi, porque, pues, el polvo, ¿no? Afecta los lentes, el obturador y shalala. Y entonces yo me acuerdo que cuando llegaba supercansada y me decía: "¿Ya regresaste de andar de zorra en la calle? Ya ahora me toca a mí, ¿no?". Y entonces luego yo le decía: "Déjame bañar", ¿no? Así. No, pues era horrible, pues yo llegaba muerta de cansancio y luego otra vez así, o sea, sí, pues sí, ¿no? Una actividad fuerte. Ya por fin me bañaba, pero como se quedaba enojado, era cuando hacía justo eso de echarme agua caliente o fría en los pies. Y ya, o era así, o de repente, por ejemplo, cuando le decía: "Es que este fin de semana tengo evento". El viernes, por ejemplo, el evento era el sábado, el viernes en la noche, yo dormida, me amarraba, me dejaba así amarrada de los pies a las patas de la cama. Y entonces yo perdía mucho tiempo quitándome ahí la amarrada y que no ya entre los niños, ¿no? Y me van amarrada, ¿no? Y él se paraba y se paseaba en el cuarto, y yo decía: "Ayúdame". No, si tú quieres ir a trabajar, te tienes que esforzar. Y yo ahí intentando desatar, ¿no? Ya cuando por fin lo lograba, pues era esconder todo, ¿no? Debajo del colchón y todo, las cuerdas y todo, porque algunas pues ya traían manchas pues sí, de que te rozan y pues sangras. Entonces se queda ahí la costra y todo en la cuerda, entonces se veía la sangre, yo las metía así debajo del colchón y ya entraban los niños de buenos días, y el buenos días, mis amores, así, o sea, de verdad era como otra persona. Ya me iba a trabajar, regresaba y era como la misma dinámica. Y entonces para el 2020 yo ya tenía agendadas muchas personas para el 2020 y 2021 de tomarles fotografía, porque sí le dije: "No lo voy a dejar. O sea, hazle como quieras, yo no voy a dejar, me gusta mucho la fotografía, gano más o menos bien, me agrada y me gusta editar, entonces tu trabajo, ¿no?". Pasó. Y en el 2020, como 2 semanas antes de que empezara pandemia, me empieza a otra vez a comentar que ella quiere renunciar y que no sé. Lo pasan a home office y fue horrible, horrible porque él estaba trabajando, no podíamos hacer ruido nadie. Entonces, los niños estaban también, pues, tenían que tomar clases ahí en la casa
Y yo, por ejemplo, si prendía la licuadora, o sea, hace muchísimo ruido. Y era un show porque, o sea, él de verdad volteaba a verme así con cara de y así digo: "Oye, pero". Y entonces tuve que empezar a aprender a picar todo así chiquititito y en un bote así para no hacer ruido con la licuadora, porque él estaba en home office. En home office no duró mucho tiempo, ya después me dijo que ya estaba harto de ser padre y de ser proveedor y renunció. Ah, Dijo que si a mí me gustaba tanto, pues, ver lo del dinero, porque a mí me gusta el dinero, pues, que yo me arreglara. Y ya, o sea, él así renunció. Y ya después me enteré por una compañera y un compañero de lo habían corrido. que ajá, por robarse suministros de la oficina y porque también lo habían encontrado, teniendo actos indecentes con otras compañeras. Aquí lo curioso es que no tenía un problema con que tuviera actos indecentes con las compañeras, sino que lo habían hecho cerca de una cámara, entonces cuando los auditaban, eso podía salir. Entonces ese era el problema, o sea, si él lo hubiera hecho en un lugar donde no lo grabaran, no tenían problema, pero que toda la oficina estaba consciente de que él tenía esos encuentros con diferentes compañeras. Lo malo es que, pues, lo hizo cerca de una cámara, ¿no? Y por eso lo despidieron, y a mí no me había dicho nada. Bueno, pasó. Y a mí, pues, me cancelan todos, porque no hay eventos, pues, es pandemia. Y la sufrimos muchísimo. Todo ese tiempo, básicamente, mi papá nos mandó dinero para sobrevivir. Yo vendí muchas cosas, vendí muchas cosas que quería, vendí cursos que yo, pues, había tenido de mi carrera, vendí libros que, pues, son caros esos libros, pues, son de la carrera, y en ese entonces apenas empezaba, entonces un libro, el barato estaba en 2,500. Y como todavía no estaba como tan conocida la carrera, pues, logré venderlos más o menos. O sea, me deshice de muchas cosas que me gustaban, justamente para subsistir en pandemia. Pero ya, o sea, la relación en ese punto estaba fracturadísima. Yo recuerdo que para el 2022 hicimos un acuerdo, o sea, él y yo, ya nos sentamos en la mesa, en el comedor. Le dije: "Tenemos que hacer un acuerdo porque evidentemente esto, pues, ya no funciona". O sea, ya. Yo en ese punto yo dije: "Ya si termino la relación, ya no voy a regresar". O sea, ya no va a haber manera de que él me convenza, porque ya no hay nada que a mí me llame de este matrimonio. Y porque para mí el matrimonio es solamente de 2 personas, el esposo y la esposa. Yo le dije: "¿Sabes qué? Yo ya no puedo con esto". Hicimos un acuerdo, nos sentamos a hacer el acuerdo juntos. O sea, él me iba diciendo en qué redactar, qué poner, lo imprimimos, lo leímos, lo firmamos, le pusimos nuestras huellas, nuestras identificaciones, sin un juez presente. Eso fue en la casa, en la noche, un día. Y ahí él me dijo: "Ponle que te voy a dar tanto de pensión". Le dije: "¿Estás seguro?". "Sí". "¿Tú estás poniendo la cantidad?". "Sí". "Toma en cuenta que es una cantidad". Considerable. "Sí, tú ponle. Yo puedo obtener esa cantidad de dinero y más. Que no quiera hacerlo, pues es diferente. Pero de que puedo, puedo". Yo puse la cantidad que él me dijo y me dijo: "¿Sabes qué?", me dice: "Yo creo que, pues igual para estar como parejos", me dice: "Para que no se te aloque y quieras ir a decir lo que pasa en el matrimonio, quédate la casa y a los niños". Con la intención de que yo no lo fuera a denunciar por los tipos de violencia que había ejercido en mi contra. Yo dije: "Pues es okey". Entonces ya, firmamos y todo, y él pasó a ser roomie, o sea, cohabitábamos porque, pues, todavía él no encontraba nada, él se rehusaba a irse de la casa, en un momento se fue, en el 2000, eso ya fue hasta el 2023. En el 2023 se fue en junio, se fue 2 semanas y regresó, y me dijo: "No, hay que intentarlo, hay que hacerlo", y yo le dije: "No, no, ya no, o sea, perdón, no". Y me dijo: "Es que le vas a hacer daño a los niños. A ti te importa mucho el tema emocional. ¿Qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿Cómo les vas a decir que tú les quitaste a su papá?".
Y yo le decía, pues es que yo no se los quité, simplemente esto ya no está funcionando, o sea, ¿perdón? Y en agosto, el 4 de agosto, se va. Yo 2 días antes le dije: "Oye, quédate mínimo el cumpleaños del mayor", porque mi hijo mayor cumple años en agosto, casi a finales. Le dije: "Quédate, vete en septiembre, o sea, no le hagas esto, es nuestro primogénito, por favor. No, a ti te urge que me vaya, ¿no? Explícaselo tú". El 4 de agosto los abraza y le dicen ellos, pues, chillando, obviamente, de que: "Papá, no te vayas", y que no sé qué. Pues dile a tu mamá. Ella es la que está rompiendo la familia. Se va y, pues, mis hijos me odiaron ese día, ¿no? Así como de mendiga, ¿no? Y, pues, lo entiendo, ¿no? Porque, pues, no sabían todo lo que había detrás. Y tampoco me interesaba que se enteraran, ¿no? Ya total empezamos como a seguir nuestra vida. Él me empieza a mandar, muchos mensajes de: "Mira, para que encuentres un nuevo novio", así muchos grupos de Facebook y de así. Y yo le decía: "A mí no me interesa, necesito saber si me vas a mandar para los niños", porque, pues, yo no estaba trabajando. "No, no tengo dinero". Bueno, y luego me mandaba así de: "Mira, a ti que te gusta mucho que te estén brindando ayuda", así me lo mandaba entre comillas, y me mandaba así grupos de autoayuda, ¿no? Yo le decía: "No me interesa, me interesa saber si me vas a mandar algo para los niños, si vas a venir a verlo". "No, ahorita no puedo, me estoy estableciendo". "Ah, bueno, pues no me interesa hablar contigo", ¿no? Se acerca el cumpleaños de mi hijo y, algo importante, teníamos dinero ahorrado. No era una cantidad muy, pero eran como 30,000 pesos. Entonces yo dije: "Ay, pues con esto", 20,000 o 30,000, no recuerdo bien. Dije: "Con esto medio aguantamos en lo que yo encuentro un trabajo, en lo que me establezco, en lo que me voy moviendo", ¿no? Pues no estaba ese dinero. Y yo le hablé como loca, ¿no? O sea, yo estaba desesperadísima, y ya cuando me contesta y me dice: "Pues no sé, es que tú eres muy descuidada, igual y te lo gastaste con tus amantes". Y yo: "Esto es en serio, o sea, esto es para los niños. Si lo tienes, no". Y yo le decía: "Ya no hay casi cosas en el refri, tengo que comprar despensa otra vez. Necesito que por favor me ayudes y me mandes algo de lo que te llevaste". Y me dijo: "No te voy a mandar nada, y hazle como quieras". Y me dijo: "A final de cuentas, ese dinero es producto de mi trabajo, no del tuyo". Y me dijo: "Entonces ese dinero es mío y yo me lo gasto como yo quiera. Y si quiero te doy, y si no, no". Y yo dije: "Okey". Me puse a buscar trabajo como loca, di con un trabajo maravilloso con un jefe que es un ángel, y al día de hoy agradezco infinitamente que me haya dado trabajo. Tú sabes quién eres. ¿El que me contaste de la fiesta de tu hijo? Sí, Mm. él me contrata y yo le dije que, pues, me vio como preocupadilla y ya le comenté que venía la fiesta de mi hijo, yo no tenía nada y que, pues, tenía mucha presión encima, no tenía dinero, no tenía nada, y él así agarró, sacó de su cartera, la abrió, sacó 4,000 o 5,000 pesos, no recuerdo, me los puso así en la y dijo: "Tú para tu niño hazle su fiesta". Y yo: "Ay, no, pues muchas gracias, ¿te los pago?". "No, no, no, es mi regalo". Y yo así de: "No, este vato va a querer algo a cambio, ¿no?". "No, no, no", me dice: "Mira, toma dinero, vete, hazle la fiesta a tu niño y nos vemos aquí el martes". O sea, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, yo no fui a trabajar para disfrutar esos días con mi hijo, porque, pues, era su cumpleaños. Fue el último cumpleaños que yo le logré hacer, al mayor. No fue algo como tan grandioso, pero, pues, ahí se hizo el intento, ¿no? Porque, pues, ya tenía yo los días encima. Entonces, pasó el tiempo y todo, esa fue el último cumpleaños. Uy, ya se viene esa parte fuerte. Me acuerdo que en el 2023, em, pues ya estamos ahí. Como él ya se había ido,
Él se fue el 4 de agosto del 2022. Entonces, él se va y pues no tenemos comunicación para el tema del dinero, de los niños, no quería hablar con ellos. O sea, él estaba empeñado en mandarme cosas para yo tener una nueva pareja, ¿no? Grupos así, o me mandaba así de qué pasa cuando él lo quiere seguir intentando, pero ella se niega, ¿no? O un hombre vive su duelo en soledad y no puede chillar porque la sociedad lo tacha. O sea, me mandaba cosas así, ¿no? Y yo así de, mándame dinero, ¿no? Esos videos que, ¿no? Y para diciembre empieza a acosarme. En diciembre del 2022 empieza a acosarme, se entera que tengo un empleo, se enoja horrible, se pone en contacto con gente de mi trabajo y les empieza a decir que yo estoy loca, que tengan mucho cuidado porque soy drogadicta, porque me alcoholizo, porque yo utilizo mi cuerpo para obtener favores y pues que tengan mucho cuidado. Entonces mi jefe sí me dijo, oye, Entonces, ¿qué onda? ¿qué onda? Y yo le dije, perdón, no lo puedo controlar, sorry, no sé, voy a hablar con él. En enero empieza a pasar de las cosas más feas y ahí conozco otro nivel de violencia, porque mi cuarto daba a la calle. Entonces, él se metía a mi cuarto, o sea, teníamos reja en la ventana, pero pues la sabíamos quitar porque somos los dueños, ¿no? Él quitaba la reja, se metía en la madrugada, todo esto en la madrugada, se sentaba enfrente de la cama y prendía un cigarro. Y entonces a mí me despertaba el aroma del cigarro. Y yo me levantaba y pues todo estaba oscuro y nada más veía así la brasa cómo se encendía y cómo se apagaba, cómo se encendía y cómo se apagaba. Y ya yo pues con el celular así como toda loca, ¿no? Alumbraba y pues era él. Y ya nada más se levantaba, me sonreía, abría la ventana y se salía. Y ya. Y luego cuando yo lo cuestionaba, él me decía, es que es para asegurarme de que no andes de loca, que no te escapes en la noche a andar de loca. Y yo, bueno, voy al centro de justicia en el Estado de México y qué horrible. De verdad, el nivel de violencia que manejan ahí es horrible. Yo llego y les platico esta situación y les digo que pues yo tengo miedo, que necesito saber qué se puede hacer y me dijeron, no, pero pues no le está haciendo nada. Aparte, pues se quejan de que uno no es romántico con ustedes, está siendo romántico, solo quiere regresar con usted. Esa fue la respuesta del centro de justicia para la mujer, que él estaba siendo romántico y que lo que estaba haciendo no era un delito porque él estaba entrando a su casa. Lo cual era cierto, porque pues los dos fungimos ahí como dueños de esa casa. Y entonces él continuó y todo, pero yo fui muy insistente en que por favor me atendieran, porque, o sea, y así de verdad, pero a regañadientes yo llegaba y era así como de, ¿y ahora qué? Y yo, es que vengo a que me digan, ya le dijimos que no es un delito. Y yo, bueno, pero es que tienen que hacer algo, ¿no? O sea, tiene que existir algo. Y ya le dice así, pero de verdad, con un nivel de astieles, ya dale una medida. Así. Y yo, ok, a ver datos. A ver, vuelva a relatar lo que según usted le pasó. Así. Ya hago mi relatoria, hago, bueno, la declaración y todo. Tenga su medida. 20 días, porque no me había hecho nada. Y no era un peligro. Me la dan y la tiene que llevar a que la sellen en C5 o en C4 o eso. En C5. Y ahí estoy, ¿no? Y en una de esas noches que justo él llega, pues yo hablo porque a mí me dieron un código y me dijeron cuando pase, nos marcas y nos das este código y nosotros llegamos rápido. Su rápido fue de media hora. El C5 de mi casa estaba bueno, está más bien, no sé, 1,5 kilómetros. O sea, cerquísima. Bueno, pues tardaron media hora en llegar, porque era una urgencia. Obviamente ya no lo encontraron, me dijeron que, pues que no me había hecho nada, total. Vuelvo a ir al centro de justicia cuando se acaban los 20 días a renovar y me dicen, pero pues no le hizo nada.
¿qué quiere que hagamos? Y yo, no, pues otra medida. Se la vamos a dar por 15 días, pero ya no le vamos a dar el papel, se tiene que quedar aquí en el hacho, si quiere. Y yo, pero yo necesito tener un papel que me proteja. Y se acerca y me dice, señora, si la mamá lo va a hacer, tenga un papel o no. Qué barbaridad. Y entonces, pues ya me hacen la de esta, o sea, que ¿no? De ahí del centro de justicia y ya. Pasa el tiempo, pasa febrero, pasa marzo, pasa abril, él sigue mandándome cosas que mis amantes y que yo ando de loca y que shalala. Y en abril empieza a portarse buena onda. Y me dice, bueno, ya hay que llevarnos bien, la relación sana y que no sé qué, que por los niños. Le dije, igual y es porque viene el cumpleaños del chico, ¿no? Yo así lo pensé. Bueno, y en ese punto, pues él ya iba a ver a los niños cada fin de semana. O sea, yo le dije, tú puedes venir a verlos cada fin de semana, salvo que yo te diga, oye, vamos a ir a tal lugar o algo. Bueno, pues esa vez no, ¿no? Pero cada fin de semana, pues adelante, ¿no? Entonces él iba y todo, y en abril empieza a ser como más cordial, más buena onda y todo. Y yo lo atribuí a que, bueno, pues ya le cayó el 20 de que ya no vamos a regresar, ya quiere llevar las cosas bien y todo. Y entonces ya se viene la fiesta del mayor, digo del menor, en mayo. Y él estaba como muy emocionado, ¿no? Y hasta que yo le dije, pero tú no estás invitado, porque en esta fiesta pues van a venir mis familiares, van a venir mis papás y sus amigos de él. Entonces, si quieres, igual el siguiente fin de semana, pues tú lo organizas algo, ¿no? Con tu familia. No, pero ¿qué te pasa? Pues si soy su papá y que no sé qué yo, o sea, sí, pero pues entiéndeme, o sea, para empezar, y esto no me lo tomes a mal, no me estás aportando nada. La fiesta me la estoy chutando yo sola. Van a venir mis papás. O sea, ¿de verdad tú quieres estar aquí? ¿No crees que va a ser incómodo? Vas a ser el único. No, pues yo también puedo llevar a mi familia. Le dije, no, Ay, no. o sea, perdón, pero yo tengo limitado el presupuesto, no tengo para tantísimas personas. Perdón, no. Si tú quieres hacerle una celebración, adelante. Esta es la que yo le estoy organizando, tú haz de otra. Y pues bueno, y me acuerdo, esa vez me acuerdo que me dijo, pues de todos modos, tarde o temprano te vas a dar cuenta de tu error. Yo pensé que se refería a la fiesta, pero no. Pasa la fiesta y todo, y luego ya se acerca la fecha del Día del Padre, y pues yo ya me había quedado sin dinero, ¿no? Porque pues por la fiesta, ¿no? Y entonces yo cuando los niños estaban bebés, yo le saqué una foto a él cargando al mayor, así como así. Y luego la foto con el menor, él lo traía así, y era un bebecito. Y esas fotos, pues yo las edité para que parecieran de estudio y todo, y como no teníamos regalo, yo ya no tenía dinero, yo le dije a los niños, oigan, ¿y si les damos las fotos para que decore su nueva casa, papá? Y ustedes le escriben un pensamiento a las fotos, ¿no? Para que sea un regalo, pues, bonito y original, y porque, pues, no hay dinero, ¿no? Ay, no, pues que sí. Pues ya ellos me dijeron, pero no queremos que veas que le escribimos. Ándale, pues entonces a la fecha yo no sé qué le escribieron en las fotos, ¿no? Le escribieron, ya nada más me dijeron que por favor les ayudara a meterlos a una bolsa de Liverpool. Metimos los cuadros y todo. Llega él, recibe el regalo y yo aprovecho para decirle, oye, voy a ir a hacer la despensa en la semana. Te aviso para ver si me puedes apoyar con la mitad. No, ya te dije que no. A ti te encanta estar gastando. Entonces, pues hazle como tú quieras. Ok, pues ya me voy con los niños, hacemos la despensa, sí fueron casi 5,000 pesos, ¿no? Porque pues yo les compré de todo para los lunches, el cereal, jabón para la ropa, que ya se nos estaba terminando. O sea, pues todo lo que compras en una despensa, ¿no? Shampoo para ellos, jabón, crema, que ya se nos estaba acabando, algodón, o sea, lo de una despensa, vaya, papel de baño, etcétera. Y pues ya salgo, le mando la foto y todo, y él nada más me pone así como siempre gastando, ¿no?
Ya llegamos a la casa, empezamos a acomodar todo y así. Bien. Y luego me dice: "Oye, mi familia va a hacer, una fiesta del Día del Padre. Y, pues, este es el primer año que mis hijos estarían sin su papá gracias a ti. Entonces, pues, no creo que tú les quieras quitar esa fecha". Y yo: "No, no, claro que no". "Bueno, pues, ¿me los puedo llevar a la fiesta?". "Sí, claro". "¿Les mandas ropa bien?". Y yo: "Pues sí, la que no compraste". Me dice: "Sí, yo se las nací". Y ya le mandé una camisa que le compró mi papá a mi hijo, blanca con como con avioncitos y así. Y al menor, igual una camisita que es azul y trae como muchos dinosaurios chiquitos. Está muy coqueta. Y ya, los mandé, les dije: "Pórtense bien, no coman muchos dulces, acuérdense que acaban de salir de la gripa, pónganse siempre suéter", ya las indicaciones de mamá, ¿no? Y acuérdense que tienen que venir bien, no desvelados, porque tienen que estudiar, porque el lunes tienen exámenes, el último examen del ciclo, es el más importante, según yo, no todos los exámenes eran el más importante, ¿no? Cada bimestre, pero, pues, a ellos se les olvidaba, ¿no? Y yo decía: "Este examen es el importante". Entonces, tienen que venir bien. Y yo a él le dije: "Por favor, me lo regresas el domingo temprano, porque tienen examen y quiero que alcancen a darle una repasada a todo, porque el lunes es el examen". Yo enfatizando en el examen, ¿no? Porque era el final, era el de fin de ciclo y, pues, era como lo importante y shalala. Sí, 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 como tú quieras. Y yo con las indicaciones, ¿no? Apenas salieron de la gripe, por favor, que no haya cambios de temperatura bruscos, si llueve, por favor, no los dejes que salgan. Ah, ya, 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 ya. Y ya, viene el día y él llega súper temprano, algo que se me hizo raro porque él era impuntualísimo para todo. Y entonces yo dije: llega a 7:30 de la mañana, mis hijos estaban desayunando. Y ya toca el timbre y me empieza a mandar mensajes, ¿no? Ya llegué, ateme, rápido. Ya, y yo apuré a los niños. Estaban, comiendo cereal y unas quesadillitas de queso. Estaban desayunando y, pues, yo los apuré, ¿no? Porque ya estaba papá afuera. Toca, yo los encamino y le vuelvo a enfatizar: "Recuerda que me los tienes que traer temprano. Tienen examen el lunes". "Sí, sí, sí, el un examen". Se van. Creo que se te ha olvidado decir un detalle muy importante, que este señor vive en otro estado. Ah, sí, él cuando se fue de la casa, se fue a otro estado porque él no quería sufrir en el mismo estado en el que yo estuviera, entonces, Que fue uno que está en carretera como a 3 horas en coche. es de donde nosotros estábamos, sí. Entonces, pues sí, yo creo que ha de haber salido, ¿qué? Como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana ese día del estado en donde radica ahorita, para llegar al estado donde radicábamos nosotros, pues sí, sí, como 3 horas. Y, uf, se lleva a los niños y, pues ya, ¿no? Yo me les quedo viendo así como se van, se pierden en la esquina. Me regreso, me empiezo a arreglar yo porque era viernes y, para irme a trabajar. Me voy a trabajar, regreso, le hablo a mi mamá y le digo: "Oye, voy a estar todo el fin de semana sin los niños, me los devuelve el domingo, ¿me puedo ir a tu casa? No quiero estar solo". "Sí". Preparo yo mi muda, mi mochila, me subo al camión y cuando arranca, yo empiezo a chillar, pero así mucho, o sea, mucho, con moco y toda la cosa. Y yo decía: "¿Qué onda conmigo, no? Que estoy chillando". Todo el camino estuve chillando, pero así, o sea, sin parar, o sea, chille y chille y chille, de ese llanto que hasta suspiras porque es así, o sea, yo no podía respirar, yo decía: Sí, ya sollozando. "¿Qué onda conmigo?", ¿no? Llego a casa de mi mamá toda hinchada, rojísima, mi mamá se asustó. "¿Qué te pasó?". Ella pensó que había chocado. Le dije: "No, es que, no sé, o sea, simplemente empecé a chillar".
¿pero por qué? Okey. No, o sea, solo se me vino el llanto. El viernes estuve muy intranquila y yo misma me calmaba porque yo decía: "Ay, cálmate, ¿no? A lo mejor estás exagerando, ¿no? Bájale", ¿no? Porque a mí de repente, pues, me da como ansiedad, entonces yo dije: "No te estés imaginando cosas", ¿no? El sábado ya era mucho ah, y le marco al mayor. Un dato que omití es que yo les compré celulares a ellos porque, él me asediaba mucho, o sea, de verdad, él me hablaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, me marcaba y me colgaba, me marcaba y me amenazaba de muerte. Me mandaba así de repente estos enlaces de que no era buena idea hacer enojar a un hombre que, pues, que estaba dolido o que tenía desamor. Y entonces yo me harté, la verdad, de recibir estos mensajes y estas llamadas y que estuviera todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Entonces yo le dije: "¿Sabes qué? Ya les compré celulares a los niños, si quieres hablar con ellos, pues ahí directo, ¿no? Les marcas a sus celulares, hazles videollamadas si quieres, pero a mí ya no me marques, ya no me llames. Yo ya no quiero hablar nada contigo, ya no tengo nada que hablar contigo. Entonces, ¿quieres tener comunicación con los niños? A sus celulares". Y entonces el sábado, yo ya estaba muy inquieta, estaba muy intranquila, y algo que nunca hago, porque a mí no me gusta, o bueno, más bien no me gustaba tomar su tiempo y yo estar: "¿Qué están haciendo?". Entonces, abro el teléfono, abro el Family Link, me meto al teléfono de el mayor, eh, y veo que su ubicación está en otro estado. Y entonces yo me choqué, ¿no? Yo así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que le marco y estoy así como de: "Hola, mi amor, ¿cómo estás?". Y él me dice: Hola". Y yo: "Hola, ¿cómo estás?". Y él: "Bien". Y yo: "Okey, ¿todo bien?". "Sí". Así como respuestas muy cortas, ¿no? Y yo: "Oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo?". Porque yo escuchaba ruido, pero como de muchas cucharas. Yo dije: "¿Por qué no se oye ruido de fiesta?". Pues estaban en una fiesta, ¿no? Em, eh, Todo bien. Y yo: "Okey, ¿me pasas a tu hermano?". Es que no está". Y yo: "¿Cómo que no está?". "No, es que se fue con mi papá a la tienda". Y yo: pues te marco en 20 minutos para que me lo pases". Espérame. Y entonces empiezo a escuchar así, así, ¿no? Y ya luego me contesta así susurrando, ¿no? Y me dice: "Oye", y yo: "¿Qué pasó?". "No te vayas a enojar". Yo: "¿Por qué?". "Eh, es que estoy en el trabajo con mi papá". Y yo: "¿Cómo?". "Sí, es que no podía faltar". Digo: ¿y tu hermano?". Con mi abuela". Y la abuela vive en otro estado. "Vive en otro estado". Y yo así de o sea, yo como que no estaba carburando en ese momento, ¿no? Y yo así de, bueno, ¿y cuándo regresan o qué? Me dice: "No sé, yo escuché que mi abuela va a venir mañana con mi hermana". Y yo: "Pero no tiene sentido, pues, si ustedes tienen que regresar mañana. O sea, mañana domingo tienen que estar aquí, en la casa". "Eh, no sé, pero creo que vamos a dormir aquí". Y yo: "¿Aquí dónde?". "Ya me voy". Y me colgó. Y yo así de, ¿qué onda, no? Entonces, eh, yo le empiezo a decir a mi papá, y me empiezo como a hiperventilar, me empiezo a poner así, yo le digo: "Llévame". Y me dijo: "¿A dónde? ¿A dónde quieres que te lleve?". Y yo: "Aquí donde me marca la ubicación". Y me dijo: "¿Y estás 100% segura de que están ahí?". Y yo: "Es que no sé". Y entonces entre son peras o manzanas, le vuelvo a marcar al mayor y ya me contesta mi expareja. Y me dice: "Ay, hola". Me dice: "Pues supongo que ya te enteraste, ¿no?". Y yo: "¿Qué está pasando?". Y me dice: "Pues yo te dije que regresáramos y tú me dijiste que no".
y yo te dije que tú ibas a tener que aprender una lección. No te voy a devolver a los niños hasta que me obligue un juez y hazle como quieras. Dice, te voy a mandar el número de mi abogada, lo que quieras tratar conmigo, me dice, ya que no quieres hablar conmigo, háblalo directamente con ella. Me colgó y de ahí estuve bloqueada. Hablo con la abogada y la abogada, bueno, hablé al número que me mandó, ¿no? Y me dijo que ella no le había hecho manita de puerco y que pues él tenía todo el derecho de estar con los niños y que pues era mi problema, ¿no? Y le dijo, sí, por supuesto tiene derecho a estar con los niños, pero no así. Pues hágale como quiera, demándelo. Y me colgó. Y ya luego de ahí, pues yo le dije a mi papá, llévame de nuevo a mi casa y pues vemos qué hacemos, ¿no? Entonces me lleva a mi casa y ya yo estando en mi casa, agarré así como rápido papeles, nos fuimos al centro de justicia y pues yo les dije, ¿no? Oye, pues me acaba de decir que no me va a devolver a los niños, están así, así. O sea, yo les dije todo, ¿no? Y de verdad me vieron y fue así como de, no va a hacer nada. Y yo, pero es que ya lo hizo, se llevó a los niños. Yo les dije que él me estaba amenazando con llevarse a los niños. "Ah, no los va a aguantar, se los va a regresar". Y yo, no, es que yo necesito que me ayuden. Es que no, lo que hizo no es delito. No podemos hacer nada. Y ahí yo en ese momento caí en cuenta que estaba completamente sola, que no había autoridad que me ayudara, no había nadie más que me ayudara, que lo que él había hecho no era perseguible, no era nada, y pues estaba sola. Entonces yo ya me regresa mi papá a mi casa y ya yo le dije que necesitaba estar sola porque necesitaba ver qué tenía que hacer y no sé, o sea, esa noche fue, no sé, o sea, es extraño explicar, como que solo existí. Y al día siguiente, pues yo dije igual y los va a traer, ¿no? Pues no. Se viene el lunes, que es el examen. Me hablan sus maestros y me dicen, oiga, necesitamos que los niños estén aquí porque pues, es el examen. Y yo ya sé. Y pues ya fui a la escuela, hablé con el director, no fui a trabajar. Yo le comenté toda esta situación y me dijo, pues vamos a intentar ayudarle en lo que podamos, pero pues es que es el ciclo escolar, ¿no? O sea, y yo sí, yo entiendo, pero y entonces a partir de ahí de verdad fue, creo que la peor etapa de mi vida, porque yo ya no tenía mis niños, yo ya no sabía dónde estaban. Él, yo le marcaba y yo le rogaba, ¿no? Que me los pasara y me decía, convénceme. O sea, si quieres hablar con ellos realmente, convénceme. Y yo ahí pues estaba rogándole, ¿no? Y no te escuchas convencida. Bueno, inténtalo otro día y me colgaba. Y luego me bloqueaba, me desbloqueaba, me bloqueaba, me desbloqueaba y así, ¿no? Y luego yo me acuerdo que un día me dijo, se me ocurrió un juego. Eh, ¿Qué te parece si nos vemos y tú me haces muy feliz? Y si me haces muy feliz, te enseño fotos de los niños. Nadie se tiene que enterar. Esto sería solamente entre tú y yo. Y yo dije, no, pues no. Y entonces yo me acuerdo que de esa despensa, pues me empezaron a decir que la vendiera, porque ellos no iban a regresar. Y pues empezamos, bueno, yo no, empezaron a publicar las cosas. Yo estaba como zombie. Me acuerdo que llega una mamá a comprarme una placa de yogur y yo estaba así con la placa, ¿no? Y ella pues del otro lado, ¿no?
así como de: "Pues ya dámela", ¿no? Y yo: "Es que estos son los yogures que les gustan a mis hijos, y si tú te los llevas y ellos regresan, no van a tener que comer". Y ella así como de y yo me acuerdo que, o sea, yo nunca me había aferrado a nada en mi vida como a esa placa de yogur. Y de verdad, yo cuando ya la solté y no fue horrible. Se la lleva, porque en un principio me dijo: "Pues si quieres no me la vendas ni nada", pero de verdad, o sea, era yo estaba peleando conmigo misma, ¿no? Entre, pues ya, son yogurts, y la otra parte de, pues sí, pero son los de los niños. Entonces, para mí era muy abrumador. Y yo en un intento, porque regresaran los niños, yo les ordenaba su cuarto, y yo decía: "Ellos van a sentir que yo les voy a venir a decir: 'Recoge tu cuarto'". Y, pues, le van a decir a su papá: "Oye, llévanos, ¿no?, a recogernos tu cuarto". Y así regaba sus juguetes, o luego los ponía en las escaleras, porque yo me enojaba mucho con ellos, porque dejaban los juguetes en las escaleras y, pues, alguien se podía caer. Y entonces yo decía: "Si yo dejo los juguetes en las escaleras, ellos los van a venir a recoger, ¿no?". Mm. Lo siento. No, por favor, no te disculpes. Y yo, no sé, hice muchas cosas así, ¿no? Como mamá para que ellos sintieran que necesitaban estar en casa. Yo no soportaba salir de mi cuarto, porque yo salía y enfrente tenía la puerta de su cuarto de ellos, y a un lado estaba el baño, entonces yo tenía que salir cubierta con las toallas y meterme así al baño aunque chocara, porque yo ya no soportaba ver su cuarto ni su puerta. Para mí era, uf, no sé, es horrible ese sentimiento, porque tú sabes que están vivos y sabes que están en un lugar, pero no sabes más. Y era un chiste muy cruel lo que él hacía de que yo lo intentara convencer para saber sobre mis hijos, o luego me decía: "Pero, pues, tú ni los querías tener". O sea, yo no sabía cómo explicarle que cuando te quitan algo tan valioso, a una mamá sobre todo, no no sé, en ese momento yo me sentía tan débil, yo podía aguantar sus golpes, sus violaciones, sus agresiones, sus insultos, pero cuando se lo llevó, como te decía, mi cuarto daba a la calle, o sea, yo dejé de usar la puerta principal, yo no sé, o sea, yo entraba como intrusa a mi cuarto y solo entraba ahí. O sea, yo ya no salía al pasillo, eh, yo cuando me metía a bañar era así como de, o sea, lo más rápido que pueda y de regreso a mi cuarto y así, ¿no? O sea, yo así. Pero yo bajar a la planta baja de la casa, ya no lo volví a hacer. Yo, pues, es que veía en el refri, veía sus dibujos, veía sus horarios pegados en la pared de la escuela, veía sus mochilas, o sea, porque sus loncheras siempre las dejaban abajo.
Veía sus cucharas, veía sus vasos, o sea, no, de hecho, cuando se lo llevó yo no quería recoger los platos de la mesa del cereal porque yo decía: "Es que van a regresar y tienen que ver ahí sus cosas". Entonces, yo, de verdad, yo creo que esa vez me tardé como 1 hora lavando esos 2 platos con sus cucharas, porque yo empezaba a lavar y me caía, y me agarraba el pecho, y yo decía: "Ay, ¿por qué me está pasando esto?", ¿no? Y, o sea, de verdad me tardé mucho para lavar 2 miserables platos, porque yo los agarraba con mucho cuidado porque yo decía: "Ay, es que les voy a borrar las huellas a las cucharas", ¿no? De cuando la agarras, yo decía: "Ay, es que voy a borrar sus huellecitas de la cuchara", y mucho tiempo me jalé una cobija a mi cuarto y la olía, ¿no? Y como para sentirlos. Pero llegó un punto en que ni eso me consolaba porque era más doloroso. Tenía la cobija ahí, no tenían los niños, o sea, era de verdad horrible. Y lo peor de todo es que yo iba a las instituciones, o iba a fiscalía, iba a centro de justicia, fui al DIF, al Círculo Naranja, al Ministerio Público, y todos me decían lo mismo: "No es un delito, es que él tiene derecho a convivir". Y yo decía: "O sea, pero, ¿y yo? ¿Yo no?". O sea, sí, yo entiendo sus derechos de él, pero, ¿y yo? Y me decían: "Es que usted también, ¿para qué se los deja?". O sea, y yo así de: "Pero ustedes me dijeron que yo no le podía prohibir, yo les dije que me los iba a quitar, yo les dije que por favor vieran a los niños aquí". No, pues no. Y yo le decía: "Es que hay que buscarlos", y me decían: "¿Y en dónde? ¿Quiere que vayamos puerta por puerta a tocar para hasta encontrarlo o cómo?". O sea, de verdad, y fue un año de peregrinar y de rogar ayuda a las instituciones en el Estado de México. O sea, de verdad, fue un año en el que yo iba cada tercer día. Yo ya los tenía hartos, pero nadie me quería atender. Y yo me acuerdo que en ese periodo, eh, pues yo dije: "O sea, tiene que haber algo que yo pueda hacer". Y como una manera de mantenerme cerca de mis niños, pues yo les mando mensajes diario. Todos los días yo les mando mensajes a sus números. Estoy bloqueada, por supuesto, pero, pues, bueno, yo les mando mensajes ahí. Y la página que te decía que yo había abierto para, pues, desahogarme por el tema del matrimonio, yo la transformé en una página para, pues sí, para mandarles mensajes de amor, cosas así. Y con el tiempo, en ese año, yo me di cuenta que yo no era la única, o sea, éramos una cantidad impresionante de mujeres a las que nos hacen esto, y que empieza en el matrimonio. Entonces, cuando yo escuché otras historias, yo decía: "Es alarmante y terrorífico ver", pues, es como si ella estuviera contando mi historia. O sea, yo escuchaba a otra mamá que decía: "No, a mí me golpeó y esto", o que me decía: "No, es que a mí, me hizo, tener a mis hijos y luego pues, me manipulaba con eso, ¿no? De que, pues, tú ni los querías", o cosas así. Y yo decía: "O sea, y si somos tantas, ¿por qué no nos hacen caso?". O sea, Pues si no les hacen caso cuando o sea, no se hace nada ni cuando las matan. ya en ese punto, pues, yo justo investigando todo esto, descubro que esa violación tiene nombre, y es la vicaria. Y entonces muchos me decían: "No, pero es que eso es parejo, porque también las mujeres lo hacen", y empecé a investigar más. Yo dije: "No, a mí no me van a venir a minimizar el daño que yo he recibido, a mí no me van a venir a decir". Sí, con el discurso de también las mujeres son malas, Ajá, ¿no? y yo decía: "Perdón, pero yo, o sea, lo que yo sufrí en la cama, en la intimidad de dentro del matrimonio, o sea, perdón, pero tú no me vas a venir a decir que, ay, no, no". Y entonces empecé a investigar, y yo veía que, pues, eran muchas mujeres, y a mí me causaba mucho conflicto no poder ayudarlas. Entonces yo empecé a preguntar,
Y me dijeron, no, pues te puedes certificar. Y entonces me certifiqué como primer contacto para violencia de género. Y yo dije, sí, o sea, esto tiene que parar. Y empecé, a buscar cursos y todo, y era también otra manera como de mantenerme ocupada y, pues, de no pensar en la ausencia de los niños, porque de verdad yo estoy desocupada 2 o 3 horas, y son 2, 3 horas que yo estoy chillada, agarrándome como en posición fetal, llorando por mis hijos, aún hoy. Entonces yo, cada hora de mi día, yo la tengo que tener ocupada, porque si no, me caigo horrible. Sí, entonces de ahí, pues, deriva que yo empecé a tomar muchos cursos, tuve el contacto con un amigo que fue, pues sí, poquito después de esta ida, yo entré en depresión horrible, o sea, cuando él se lo llevó, cuando mi expareja se llevó a los niños, pues, yo entré en depresión horrible, yo ya no quería hacer nada, bajé de peso terrible, o sea, yo pesaba como 47 kilos, o sea, estaba cadavérica yo. Y yo me acuerdo que este amigo me contacta y me obligó a salir, ¿no? Así como de: "No, pues yo ya estoy afuera, me vale, sales", ¿no? Y entonces cuando me veo con este amigo por primera vez después de muchísimos años de no verlo, porque solo era comunicación vía telefónica, de mensaje, eh, empezamos a platicar y todo, y ya luego, él me ayudó mucho en esa transición. Porque, pues, me decía, ¿no? Él me recordaba mucho a mi yo pasado, ¿no? Él me decía: "Yo me acuerdo de tú eras hija, o sea, tú no te dejabas de nadie. ¿Qué pasó con esa mujer? O sea, ¿qué onda con ella?", ¿no? Y, pues ya, se dio que obtuve un trabajo, que es en el que estoy actualmente, en el aburrido de oficina. Y de verdad, o sea, pues ahí estoy. Y en este trabajo yo empecé a trabajar el tiempo que se necesitara. Y a veces me decían: "No, pues es que hay que quedarnos más". Y va, pues yo me quedo, o sea, yo me quedo. Yo empecé a meterme mucho en eso, empecé a hacer los cursos, empecé a tomar, clases magistrales, y con el tiempo me dieron la oportunidad yo de platicar. Bueno, de hecho, fue muy gracioso porque me dijeron: "Oye, nos gustaría que nos platicaras, sobre lo que has visto", ¿no? Porque yo me empecé como a especializar mucho, en los tipos y modalidades de violencia. Pero, pues, lo que más le me empecé a meter mucho fue la vicaria, ¿no? Porque es lo que yo vivo. Y entonces ya después, me doy cuenta que me están preguntando para dar una conferencia, doy esta conferencia, y luego de ahí sale otra conferencia, y luego sale un taller, y luego sale, otro taller, y así, o sea, como que se empezaron a juntar. Y luego me dijeron: "Oye, es que necesitamos a alguien que, pues, les eche la mano a las chicas que están justo en este momento viviendo lo que tú ya viviste". Yo dije: "Ah, no, no las van a marear. Así como a mí me marearon, no". Y entonces yo les dije: "Dales mi número, que sea 24/7, que me marquen y yo les digo a dónde vayan, de que depende del estado en el que estén, yo les digo a dónde vayan, que digan, como lo comenten y todo". Porque algo muy importante, yo intenté levantar en más de 3 ocasiones alerta Amber y me las negaron. A pesar de yo no conocer el paradero de mis hijos, me dijeron que no se podía porque estaban con mi papá, y ante la ley no corren peligro. Entonces yo les dije: "Pero yo no sé dónde viven ni el papá ni dónde viven ellos". Y me dijeron: "Pues no se puede". Así. Me dijeron: Si usted hubiera venido y nos hubiera dicho: "El papá de mis hijos se los llevó y no sé a dónde", se la hubiéramos levantado. Y yo: "Bueno, pues hagan de cuenta que vengo y les digo: el papá de mis hijos se llevó a mis hijos y no sé dónde están". "No, pero pues ya nos dijo que más o menos sabe en qué estado está". Y yo: "O sea, sí, pero pues el estado no son 3 casas". O sea, Que no es un pueblo remoto de 4 casas, es una claro, ciudad. enorme, aparte, ¿no? Y no, pero pues ya nos dijo. O sea, por ese tecnicismo, y eso me lo dijeron en la tercera vez, y yo quise ir una cuarta vez y nos dijeron: "No, señora, ya le dijimos que no". O sea, ya ni siquiera me dejaron pedir, ni preguntar, ni nada, ya me dijeron: "No, te elegimos que no". Y pues ya, o sea, de ahí hacia acá, pues,
Yo he platicado mucho con las víctimas, tengo un proceso, por supuesto, hay un proceso iniciado y algo que yo dejé muy claro con la persona que me representa es: quiero que todo se haga dentro de los protocolos de la ley. Yo no quiero vulnerar los derechos de mi actor, porque sí, ahorita con todas las letras le puedo decir actor por todos los tipos de violencia que ejerció en mi contra. Entonces, pues sí, es una razón. Y le dije, pero no quiero vulnerar sus derechos. Entonces, todo debe de ser dentro de lo que marca la ley, como lo marca la ley. Yo no me voy a salir, yo no me interesa causarle daño ni a él, ni a su familia, ni a nadie. A mí lo único que me interesa es poder recuperar a mis hijos, llevar a cabo una guardia y custodia sana, pero que se me garantice que él no se los va a volver a robar y a esconder, que es lo que ha hecho. Y algo que a mí me gustaría como externar es que todas las mujeres que pasan por este tipo de violencia creen que son las únicas, creen que el mundo se viene encima, y sí, es un dolor horrible, de verdad, horrible, o sea, es como un hueco ahí que está. O sea, yo ahorita me siento con así abierta, o sea, como mal. No sé cómo explicarlo, pero se pueden hacer muchas cosas. Y si yo hubiera tenido la información que tengo hoy, no habría esperado más de 2 años, como ahorita lo estoy haciendo, que sigo esperando para poder ver a mis hijos. Y muy probablemente tampoco hubiera podido ayudar a tantas personas. Entonces, a consecuencia de esta horrible experiencia, he tenido la oportunidad de conocer mujeres grandiosas, he tenido la oportunidad de tener cursos que me han ayudado mucho. Di con quien tengo mi acompañamiento terapéutico, que es una persona excepcional, de verdad, me ha ayudado increíblemente. Y algo que yo me gusta mucho decirles a todas las mujeres que se acerquen conmigo es que lleven todo este proceso con acompañamiento terapéutico, es vital. Y algo que yo les manejo mucho es que se puede obtener de manera gratuita, porque yo sé que el tema del dinero es importante, porque pues una ya está golpeada emocionalmente y muchas veces hasta físicamente. Y entonces el dinero no es como que algo que nos sobre, ¿no? A nadie. Entonces, algo que yo les manejo mucho es, las dirijo con ciertas instituciones, les digo qué decir, qué tipo de ayuda solicitar. Pero algo que me gustaría como dejar muy en claro es que a todas las mujeres, cuando crean que su agresor no va a hacer algo, sí lo va a hacer. Y eso que pensaron que no, pero es que él nunca lo haría, sí, sí lo va a hacer. Cuando la violencia existe en el matrimonio, lo único que hace es crecer y dispararse. Ya no se va a detener. Ya no se va a detener, y lo mejor es que tú estés consciente y que sepas cómo actuar una vez que todo explote, porque cuando explota ya no hay nada atrás y solamente va a empeorar y va en picada y no hay pausas, o sea, es una caída libre. Entonces, yo espero que esta entrevista le ayude a alguien, le dé fortaleza a alguien, y si alguien se quiere acercar a conocer cómo actuar, qué hacer, pues yo aquí estoy. No sé si pueda comentar del proyecto que tengo. Sí, sí, el que comenta de Braulio y Auden. Así es un cuento, es la historia justamente de 2 niños que viven en carne propia la violencia vicaria. Viene con un lenguaje muy sencillo, lo puede leer un niño y lo puede leer un adulto, lo puede leer una mamá. A la mamá le va a golpear muy fuerte porque se va a sentir identificada con muchas cosas, pero aquí la idea es que la violencia sea identificable a edades tempranas y que si un niño se ve en esta situación, el libro va a brindar una clase de ayuda, un tipo de ayuda
dentro del cuento. Entonces va a ser muy fácil que si el propio niño está viendo o la propia niña o el adolescente ve que algo está ahí como raro con las figuras parentales, hay quien puede ayudarle. Entonces este cuento eh, es para mis hijos, está completamente dedicado a ellos y pues es una manera también de decirles que yo lo sigo buscando. Eso, justo con eso quiero cerrar, Tania. Con todo mi corazón deseo que esta entrevista llegue a ojos de tus hijos. Si así es, y logramos el milagro de que la gente comparta tanto que llegue a ojos de tus hijos y ellos la ven, ¿qué quieres decirles? Bueno, pónganse suéter. Yo los sigo buscando. Yo no los abandoné. Ustedes fueron retirados de su casa. Yo no he parado de buscarlos. Yo diario intento comunicarme con ustedes, ya sea por mensaje o por llamada. Yo los sigo buscando. Y no me voy a detener. Nada ni nadie me va a detener. Yo voy a llegar con ustedes. Y nos vamos a abrazar. No me va a detener nada.